Muy buenas noches. Permítame presentarme. Mi nombre es Alba Lucía Cárdenas. Soy docente de la Universidad de Caldas y hoy quiero compartirles con ustedes la ley de nodos de Kirchhoff de una forma muy sencilla, muy práctica, donde cualquier persona podrá hacer análisis de circuitos de una forma muy sencilla. Inicialmente vamos a proponer, o voy a proponer acá un circuito muy básico para que se pueda comprender el concepto de las leyes de Kirchhoff. Vamos a hacer simplemente de 3 resistencias. Pero va a ser muy sencillo comprender cómo puedo solucionar un circuito por Kirchhoff. Lo primero que yo debo identificar son los puntos, lo que nosotros le llamamos nodo, que es donde hay unión de 2 o más componentes. Entonces tengo acá un nodo, tengo otro nodo, puedo identificar aquí, digamos, otro nodo, que sería este mismo nodo. Entonces, si analizamos, este es el nodo que viene hasta la fuente, ¿cierto? Que llega hasta este punto de la resistencia. Y en la parte inferior vamos a encontrar que se tiene toda esta misma línea. Y a este se le puede definir como toda esta misma línea, esta se le puede definir como el punto común o lo que nosotros normalmente llamamos tierra o GND. También le podemos poner un símbolo de tierra. Bueno, ahora es muy importante pues ya ubicarle o darle unos nombres a la resistencia. Normalmente se definen como R, R2, se la vamos a definir como R3 y vamos a tener un voltaje de entrada, que ese voltaje de entrada es de corriente directa. Entonces vamos aquí a definirle valores. Voy aquí a definirle valores. B de entrada o voltaje de entrada, vamos a definir que son 10 voltios de corriente directa. R1 vamos a decir que es de 10 ohmios. R2 vamos a definir que es de 20 ohmios. Y R3 vamos a definir que es de 30 ohmios. Con estos valores ya tenemos todo el insumo para poder resolver nuestro circuito. En este caso podemos definir que este punto es un nodo, como ya lo habíamos dicho, y le vamos a poner como nombre nodo A. Entonces va a ser el nodo A. Bueno, y lo otro bastante importante, vamos a decir también que este punto es el que está en mucho más alto nivel que todos los puntos. Quiero decir que este punto es positivo y lo que está en los otros extremos del componente es negativo. Positivo, negativo, y vamos a decir que este está a un nivel inferior. Solo es nuestra nomenclatura, puede cuando ya terminemos de solucionar el sistema nos va a decir, digamos, otra cosa muy diferente. Bueno, si ya tenemos todo, simplemente vamos a aplicar una forma muy sencilla de analizar un sistema de nodos por Kirchhoff. ¿Cuál es la forma muy sencilla? Simplemente yo voy a definir que este punto, entonces vamos a decirle que se llama nodo A. También es muy importante definir que por aquí hay una corriente que depende del valor de esta resistencia y del voltaje aplicado. Por acá voy a tener también una resistencia y por aquí hay una corriente que depende también del voltaje aplicado. Entonces, podríamos decir que puede existir una corriente por R3, una corriente por R2 y una corriente por R1. Eso significa que si yo pudiese identificar el voltaje
que hay por esta resistencia, entonces voltaje en R3 sobre la resistencia R3, pues sería igual a la corriente que va por allí. Y lo mismo los otros, si yo pudiera identificar un voltaje en R2 sobre R2, voy a saber la corriente que está por esa resistencia. Y por último, si yo supiera el voltaje que hay en R1 sobre R1, ahí con estos datos podría tener la corriente. Pero en este momento, como no la sabemos, vamos a aplicar esta fórmula muy sencilla que decimos que este voltaje en el nodo A menos el voltaje de entrada sobre R1 más nodo A. Para que lo hagamos más entendible, vamos a poner voltaje en el nodo A, ¿sí? Menos, si miramos en este otro sentido, menos tierra, lo vamos a decir que es menos 0 voltios, sobre R3. Y luego, pues tengo más puntos que se están conectando a ese nodo. Entonces vamos a decir voltaje en el nodo A menos, nuevamente, 0 voltios sobre R2. Y esto vamos a decir que es igual a 0. Ahora en el siguiente paso simplemente voy a reemplazar valores y voy a identificar cuál es la variable que definitivamente no conocemos. Entonces voltaje en el nodo A no la conocemos, menos voltaje de entrada que son 10 voltios de corriente directa sobre la resistencia R1 que es de 10 ohmios. Más voltaje en el nodo A menos 0 voltios, por eso no los voy a tener en cuenta, sobre R3 que es de 30 ohmios. Más voltaje en el nodo A que tampoco lo conocemos porque ya lo hemos estado trabajando, menos 0 porque es tierra, entonces no lo tengo en cuenta, sobre R2. Y R2 es de 10 ohmios. Si las cosas puedo decir que esto es igual a 0. También puedo sacar un valor común. Entonces, ¿cuál sería nuestro valor común? Sería voltaje en el nodo A. Entonces, voy a sacar voltaje en el nodo A. ¿Es común para quién? Es común para este bloque, que este bloque lo podemos sacar aparte, que es lo mismo decir voltaje en el nodo A sobre 10 ohmios menos 10 voltios sobre 10 ohmios. Es exactamente lo mismo. Entonces a esta parte que tenemos aquí, a este es el que le vamos a sacar el común. Entonces nos queda que voltaje en el nodo A es común para 1 sobre 10 ohmios. Vamos a sacar los comunes, o sea, este común lo saqué, vamos a sacar este común. Entonces más 1 sobre 30 ohmios. ¿Por qué más? Porque le estoy sacando este y este está acompañado de un unito acá. Muy bien, más 1 sobre 10 ohmios. Cierro acá, ya no tengo más comunes y me queda menos 10 voltios sobre 10 ohmios. Y esto equivale a que la sumatoria de entradas y salidas de corriente me debe dar igual a 0. Sumatoria algebraica. Ya teniendo esto, simplemente puedo utilizar ya mi calculadora para poder identificar cuál es el voltaje en ese nodo A. Entonces, muy bien. Aquí simplemente 10 dividido 10 me va a dar 1, ¿cierto? Entonces este me da 1. ¿Qué más nos queda por acá? Nos queda simplemente, vamos a decir, entonces en la calculadora lo que colocamos es, abrimos paréntesis, entonces abrimos paréntesis, 1 dividido 10, cierras paréntesis, más 1 dividido 30, aquí
hay que abrir paréntesis, entonces más 1 dividido 30, cerramos paréntesis, más, abrimos paréntesis, 1 dividido 10, pues ya sabemos la respuesta, pero simplemente como para que ustedes puedan identificar el proceso. Esto nos da que esta sumatoria de acá sea igual a 0.233. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda 0.233 voltaje en el nodo A, que es igual este 1 que tenemos aquí, este de acá, lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación, nos queda con signo positivo. Entonces esto es igual a 1 voltio. Y seguimos aquí donde vamos a despejar voltaje en el nodo A. Entonces donde voltaje en el nodo A equivale a 1 sobre 0.233. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Entonces nos da 1 dividido. Nos da que en ese punto hay 4.28 voltios. Es muy importante identificar las unidades. Por ejemplo, acá, si tenemos voltaje sobre resistencia, nos da, esto sería la unidad en corriente. Entonces, aquí, cuando yo le coloqué voltios, realmente esta es una unidad en corriente. Muy bien. Ahora, entonces, ¿qué nos falta? Nos falta simplemente hallar el voltaje en esta resistencia, en esta resistencia, en esta resistencia, con este voltaje que hallamos acá. ¿Y cómo lo hacemos? Muy sencillo. Simplemente el voltaje en R1 es igual al voltaje de entrada menos el voltaje en el nodo A. Voltaje en R2, ¿a qué es igual? Al voltaje en el nodo A. Y voltaje en R3, ¿a qué es igual? Al voltaje en el nodo A. Entonces vamos simplemente a reemplazar donde aquí nos está diciendo que el voltaje en R1 es igual a 10 voltios de corriente directa menos lo que nos dio que fueron 4.28 voltios. Entonces esto nos da, eran los 10 voltios menos los 4.28 voltios. Eso da 5.72 voltios. Entonces aquí es 4.28 voltios, que equivale a 5.72 voltios. Entonces voltaje en R2 es igual a 4.28 voltios y voltaje en R3 equivale a 4.28 voltios. ¿Cómo podemos identificar si lo que acabamos de hacer está bien o no? Pues lo podemos hacer por el método de mallas y podemos corroborar el funcionamiento. También lo podemos hacer mediante simuladores o también por simplificación del sistema. También se podría hacer. Entonces hay varias formas que yo puedo utilizar para corroborar si mi desarrollo estaba bien hecho. Ahora, para terminar de hallar la corriente, como ya tenemos el voltaje, entonces ya se hace muy sencillo hallar la corriente por el sistema.
Entonces, el voltaje en R3 es igual a 4.28 voltios sobre R3, donde identificamos que R3 vale 30 ohmios. Aquí pues ya cada uno saca la conclusión de cuál es la corriente que va por allí. Este voltaje en R2 sería los mismos 4.28 voltios sobre R2, que es de 20 ohmios. Cada uno saca la conclusión. Y por último, el voltaje en R1 es de 5.72 voltios sobre la resistencia R1, que es de 10 ohmios. De la misma forma, cada uno pues ya hace sus cálculos y puede identificar cuánto equivale R1, R2 y R3. Los invito a que puedan resolver este mismo ejercicio por nodos o por cualquier otro método que conozcan y así poder identificar si la resolución está correctamente. Recibo comentarios y que tengan muy buenas noches. Espero que les haya servido un poco y les haya aclarado un poco más las dudas de cómo resolver circuitos por nodos.